que verlo con más detenimiento para ver si hago otro informe. Pero bueno, esperen que cierro todo esto acá. Mouse. Estamos bárbaros de batería. Bueno, hola a todos, creo que me escuchan bastante bien. Vamos a comenzar con esta clase que no, es una clase de riñón visto y diagnosticado con la mayoría de las técnicas habidas en diagnóstico por imágenes. Hoy vamos a tratar de completar la parte de la anatomía normal, las anomalías congénitas, las infecciones, las litiasis y la uropatía obstructiva. Para poder conocer un poquito o entender las enfermedades que tienen que ver con los trastornos de la migración, o por ahí decir las embriológicas o ya presentes en el feto, conviene acordarse un poquitito de cómo era el desarrollo de los riñones y conocer, vamos a partir de la sexta semana, porque antes de la sexta lo que hay es una migración celular nada más a partir de la lantoides, pero a partir de la sexta, siguiendo el recorrido de los tubos mesonéfricos, el riñón primitivo comienza a ascender y en ese trayecto se van formando los cálices y la pelvis renal, hasta terminar en la novena semana, donde se encuentran ubicados por debajo de las glándulas suprarrenales. Por eso fíjense ustedes que en la sexta semana, que es cuando comienza la migración, también coincide con la formación del oído. Entonces, ustedes van a ver que a casi todos los chicos que tienen alguna alteración auricular, le piden inmediatamente una ecografía renal, porque no es que esté relacionada una con la otra, sino que por algún motivo que por ahí se desconoce, hubo una alteración en la migración o en la formación tanto del oído como del riñón. A veces coinciden, otras veces no, pero no hay que dejar de pasar a esos chicos. Entonces, recordar que el riñón es un órgano que mide en los adultos entre 9 y 12 centímetros de largo, que mide entre 4 y 5 o un poquitito más centímetros de ancho, que hay una fascia que la rodea, que contiene, que por la parte anterior corresponde a lo que son las fascias de parietalización, pero a nivel de la parte medial del riñón contiene el hilio renal, que está compuesto por arteria, vena y nervios, y linfáticos. El riñón no tiene linfáticos en su interior, tampoco tiene ganglios, sino que recién en el ilirio, en la grasa del ilirio, se encuentran los linfáticos. No es un solo vaso, generalmente son varios, ya que la arteria se puede bifurcar un poco antes de la entrada al riñón. Recordar que generalmente están a la altura de las últimas dos costillas y son dos órganos que están bastante protegidos. En cuanto a la vasculatura, recuerden que son irrigados cada uno por una arteria renal. Cada una se lleva el 10% del gasto cardíaco. Quiere decir que en cada latido, un riñón se lleva el 10% de ese volumen. Así que imagínense una lesión en el hilio renal, lo que puede significar con un sangrado tan importante. Las venas, una derecha, una derecha más pequeña, una izquierda más larga, que recibe una vena que viene de los genitales, ya sea la vena ovárica o la vena testicular. Y a su vez da una rama que es la subfrénica izquierda. Entonces, de ahí que puede haber algunas anastomosis que puedan ser visibles o no. Como por ejemplo, a veces en los casos
de insuficiencia o de cirrosis o de insuficiencia hepática, donde o las trombosis de las venas portales, a veces se pueden ver shunts entre el polo superior del riñón y el vaso. En mi experiencia personal, todos los que vi con ese shunt se murieron al día siguiente. Así que ya realmente ese shunt es bastante promisorio de que toda la circulación está alterada o por lo menos la hemodinamia está comprometida. Recuerden que tenemos una arteria renal, un ilio con sus bifurcaciones, unas arterias medulares y unas corticales. Cada uno de estos sectores va a irrigar parte de lo que es la corteza, donde están contenidos los glomérulos, y la región medular, o donde están las pirámides, donde se encuentra todo el sistema de tubos colectores. Entonces, todas las lesiones que en el futuro tengan que ver con isquemia me van a afectar los glomérulos y parte de los tubos colectores. Pero todas las enfermedades que tengan que ver con alteraciones especialmente hormonales, que tengan que ver con la absorción o reabsorción de agua o minerales, va a estar emplazada a nivel de las pirámides. Este sería el esquema donde se ubicaría el glomérulo, los vasos y los túbulos. Si ahora nos vamos al glomérulo, deben recordar que hay una arteria aferente y otra eferente, que son las que regulan la capacidad filtrante del glomérulo, ya que hay un esfínter en su entrada y en su salida que puede permitir que entre o salga más cantidad de sangre. A su vez, si tratamos de ver microscópicamente todo este tipo de glomérulo, vamos a ver que hay un mesangio o un intersticio, un glomérulo de un lado, otro del otro, o el mismo que pega la vuelta, porque es un ovillo de capilares, donde toda la patología que pueda llegar a ser inmunológica, por ejemplo, se ubica en este sector. Entonces, si vamos a pensar en ecografía, las lesiones que afecten la corteza, que es donde están los glomérulos, me va a cambiar la visión de este lado. Ahora, las que afecten los túbulos, que puede ser el aumento del tamaño de los mismos, porque pueden haber dilataciones, pueden tener que ver con la pérdida del espesor en este sector. Entonces, un poquitito de repaso fisiológico, creo que todos están con que recuerden este cuadrito, me alcanza, pero fíjense que la línea punteada es la separación entre lo que es corteza y médula. Igual, vasos sanguíneos rodeando todo esto, capilares, en todos lados, ya que piensen que si en este sector, que es donde trabaja la hormona antidiurética, el agua la tiene que sacar de un lugar y la saca quitándosela al plasma de los vasos que están ahí. A su vez, cuando le saca sodio, potasio o cloro, lo devuelve a los vasos sanguíneos que están en este sector. Entonces, la primera técnica que tenemos que tratar de conocer, que es la más simple en realidad, son las placas simples de abdomen. Ustedes van a ver que nuestros colegas cuando piden placa simple de abdomen, no van a decir placa simple de abdomen, sino que van a decir RX de árbol urinario por lo general. Generalmente el urólogo te dice RX de árbol urinario y los cirujanos te dicen RX de abdomen. Los clínicos te pueden decir ambas porque ellos saben todo. Entonces, cuando yo miro una placa, ya estuvimos viendo algunos que vienen todos los lunes, pobrecitos, y me escuchan, saben que cuando miramos una placa de abdomen o de árbol urinario, nos fijamos primero si vemos niveles, nos fijamos en el hueso, y luego tratamos de ver, por ejemplo, estructuras como el borde del psoas a ambos lados, que sea simétrico, que tenga la misma opacidad de cada lado, y tratamos de ver si hay imágenes extra óseas que parezcan cálcicas, como por ejemplo pueden ser estas. Estas están fuera del trayecto propio de, por ejemplo, un uréter, y lo más probable es que correspondan a calcificaciones
del glúteo o de algún medicamento que haya ahí. También, por más que sea un árbol urinario, vamos a tratar de ver si hay niveles. Esta otra, la placa del medio, puede ser más fácil para ver porque decimos que esta opacidad que se ve donde estoy rodeando con el mouse, se ve la silueta renal, se ve un catéter que se llama doble J. Pueden ver que acá tiene una vuelta, acá hay otra. Y se ubica, generalmente se lo deja en la pelvis renal o lo más cerca posible del lito y el otro extremo en la vejiga. Los dos extremos tienen esta forma para que no se desplace dentro de la vía urinaria. Por eso cuando nosotros informamos este tipo de placa diremos que catéter doble J, que se superpone el extremo proximal en el borde superior de la silueta renal derecha y el extremo inferior se superpone con la opacidad de la vejiga. Además de que informaremos que se observa una imagen litiásica o cálcica que se proyecta para vertebral derecha a L1. En esta otra placa apenas veo el psoas acá ya no lo veo. Sin embargo, no sé si pueden notar en sus pantallas que hay una opacidad bien grandota de este lado y acá casi no se ve. Podemos suponer que es debido a una gran masa, ya sea renal o en este sector solamente tenemos masas como pueden ser la del hígado, el estómago o el intestino. Las imágenes muy grandes del intestino acá son palpables, el paciente no hubiera llegado a este estadio. Las del hígado generalmente no se ve en un paciente que esté con tantos gases, sino que es un paciente generalmente caquéctico. Pero bueno, informaremos esta gran opacidad con las siluetas que parecen de tamaño aumentado. O, en esta otra, me llama la atención que puedo ver que hay un borde del psoas que está marcado y el otro no. Generalmente obedece a dos situaciones. Una, que pueda haber líquido, entonces ese líquido hace silueta con el borde del psoas. Si hace silueta, no se ve. Pero si hace silueta, si hay líquido, debería estar más opaco y desplazar las asas. La otra causa es que el paciente tenga una posición antálgica debido a su dolor. Y hablando de dolor, recuerden que el paciente renal tiene un dolor que no lo deja quieto, a diferencia del osteomuscular que no lo deja moverse. Entonces, podemos inferir que este paciente tiene una simetría en los psoas, ya que se ve el borde izquierdo, no se ve el derecho. Una vejiga con un tamaño relativamente normal. Y esta opacidad que se ve acá. A veces puede ser que sea líquido en la pelvis, pero ya es bastante subjetivo esa imagen. En este otro, fíjense, habíamos hablado de que posición antálgica, la columna tiene una muy, muy leve concavidad izquierda, con apenas una leve asimetría en los psoas. Posiblemente tenga una posición antálgica, fíjense, esta otra opacidad, esta otra, y esta que se ve acá, bien nodular, en la pelvis menor. ¿Podemos informarlo como lito? Sí, pero se ve muy, muy claro. A veces nuestros técnicos, cuando hacen las placas, no se fijan si el paciente es muy grueso o muy fino y sale lo que viene. La ecografía es uno de los métodos más rápidos, no es sencillo, porque requiere experiencia del observador y del operador. Pero con la ecografía nosotros sabemos que con o sin preparación el riñón generalmente se puede ver. A veces es mucho mejor, es mucho más fácil hacer con una preparación previa que tenga un ayuno. A mí me encanta, con 8 horas le pido a todos, tanto para el abdomen como para los riñones, si no la tiene, hago el intento de verlos igual. Después discutiremos si vale la pena un método o el otro. Pero saber que tenemos una corteza, una médula con sus pirámides,
un seno renal, otro seno renal ligeramente dilatado, y cuando los informemos daremos por lo menos 3 medidas. Pero es importante diferenciar si yo veo corteza y médula. En un lugar donde estaba de jefe, me acuerdo, un día agarré una residente de tercero, excelente residente, muy, muy estudiosa, y le dije, ¿cuántas pirámides viste? Ah, ninguna, me dice. Entonces, ¿por qué informaste diferenciación córtico-medular? Entonces, ojo a eso, tenemos que verlas, porque si no, si están disminuidas, si están poco visibles, es porque algo está pasando. Esta foto es más linda, por ahí, escoba nueva siempre barre mejor. Sus pirámides y sus medidas. ¿Podemos ver los vasos del riñón? Sí, totalmente. ¿Podemos ver la vasculatura? Sí. Por lo general, si no nos piden un estudio vascular del paciente, no tenemos por norma hacer eso, pero si vemos que ese riñón puede tener algún tipo de obstrucción o dilatación y queremos salir de la duda si lo que estamos viendo es la vena renal o la pelvis dilatada, podemos poner el Doppler. Además, en el hallazgo de los pacientes con trombosis de las venas renales es importante hacer el Doppler. Recuerden que la vena renal derecha es más corta, entonces cualquier trombosis puede ascender por cava o desprenderse y tener más posibilidades de hacer un TEP. Más de lo mismo. Cuando hago la eco, es importante que, miren, todo lo que tengo que pensar que puede aparecer cuando hago una ecografía. Primero, saber que tiene un tamaño. Comparar la ecogenicidad con el hígado, ya que si ese hígado está aumentado de tamaño con respecto al riñón, podría hablar de una esteatosis hepática, pero también si el riñón aumenta de ecogenicidad, puede tener alguna alteración parenquimatosa digna de informar. Ver si hay dilataciones, ver si hay masas que crezcan hacia afuera, que alteren el contorno, o si esa masa que veo es líquida, sólida, como puede ser un lito, pero también los tumores. Con el Doppler podré valorar los vasos y también puedo ver alrededor del riñón. No me tengo que quedar solo con el riñón. Yo siempre digo que esto no lo tomen a mal y espero que no se enojen los gomeros. Es como llevar el auto a la gomería y decirle, creo que tengo una rueda floja. Y el tipo no revise las 4, ¿me entienden? Entonces, si yo veo un riñón, me voy a fijar qué pasa alrededor. Entonces, con respecto a la tomo, para ver un riñón no puedo ver sin contraste, realmente, pero puedo perder ciertas estructuras, ya que hay lesiones que se tiñan y otras que no. Por ejemplo, un quiste puede pasar desapercibido, al igual que un tumor. ¿Es conveniente hacerlo con contraste? Sí, depende qué es lo que quiera ver. Hoy, en nuestro medio, una tomografía con contraste es muy cara. Lo normal, y cada protocolo, el que yo voy a decir, no tiene por qué ser el que ustedes usen en el futuro, no tiene que ser el mismo que usen en el centro donde pueden estar rotando. Pero por lo general debería ser 1 mililitro/kilo de peso con tal velocidad de inyección, tal flujo y tal delay en el comienzo del disparo. Eso es muy, muy variable, porque depende de la velocidad de su camilla, depende si tienen un ROI para poder medirlo, o un bolus tracking, depende si es un tomógrafo de 16, 64, 32, 128, 256, o si tienen bomba,
porque a veces también puede pasar que no haya una bomba. Entonces, cuando yo miro mi riñón y digo, uy, tengo que buscar este riñón, ¿qué estoy haciendo? Bueno, yo sé que de entrada, fíjense, esto es la época donde se podían hacer pacientes con 1 mililitro kilo, porque la ampolla de 100 mililitros cuesta $20 blue. Entonces, estas son más o menos del 21, de la época de la pandemia. Entonces, fíjense en el centro, arriba de la aorta, arriba de la vértebra, qué bien que se ve la aorta, ahí se puede ver el nacimiento del, parece ser el tronco celíaco. Sigo bajando y veo una fase cortical donde se tiñe muy, muy bien estos riñones. Pero si se fijan en el lado izquierdo, ahora va a aparecer, ahí tengo la arteria renal, la vena, que es anterior, y ustedes dirán, pero pará, ¿por qué se tiñe la vena si es una fase arterial? Dos motivos. Muchas veces, la mayoría de las veces, el riñón ya está devolviendo el contraste, y otras veces la inyección con bomba es tan fuerte que parte del contraste puede refluir por la vena cava y llenar las venas renales. En este caso no, fíjense, aorta excelentemente teñida y vena cava sin contraste. Carlos Bordrampe hizo esta, realmente excelente tomografía de este compañero de trabajo. Fíjense qué bien que directamente la cava no tiene contraste, le conseguía el tiempo justo. Acá puedo ver el nacimiento de la aorta, perdón, de la arteria renal izquierda, discúlpenme. Y eso parecía un vaso polar más que nada. Acá está el nacimiento de la arteria. Y en un corte sagital, ahí me apareció la vena, aorta, el origen de ambas arterias renales, y fíjense, vayan siguiendo la arteria renal derecha, parece ser que las ramas dominantes son las superiores. Esta otra técnica de tomografía computada consiste en hacer unos cortes más gruesos solo para poder ver los vasos Es el mismo paciente, pero con cortes más gruesos. Fíjense que ahora la corteza no se ve exactamente igual porque son cortes más gruesos. Sin embargo, siguen siendo exactamente la misma tomografía. Pero a la hora de evaluar esos vasos me sirve porque yo puedo ver vasos polares o vasos accesorios que tienen interés quirúrgico más que nada, especialmente en los pacientes con malformaciones o los candidatos a nefrectomías por tumores o trasplante. Entonces, después tenemos las reconstrucciones tridimensionales, donde podemos hacerla en un tiempo arterial. Acá aparece cortado, parece que fuera la arteria mesentérica, un tiempo venoso, y en un corte ligeramente oblicuo a veces para poder distinguir cada una de las ramas de esa arteria renal. Puede haber otro tipo de
reconstrucción tridimensional que tenga que ver con los uréteres. Siempre les aconsejo hacer una de frente, tanto con una imagen anterior, otra posterior y ambas oblicuas, porque de esa manera permite ver la inserción de estos uréteres. El urograma el viejo urograma excretor, ahí está. Este realmente casi ya no se está usando más, a lo sumo son los urólogos que lo piden, pero es conveniente que lo conozcan. Yo me imagino que todos van a ir a Harvard, a algún lugar así, van a usar siempre tomógrafos de 256 cortes, pero nunca se sabe. Pueden estar en un pueblito aislado, pueden un día ir de paseo a un lugar muy lejano y justo ser el único médico y un paciente necesita algún estudio para ver los riñones y ustedes desde la playa con un martini le dicen, hagan un urograma excretor. Entonces, es importante conocerlo, aunque sea una técnica en desuso, pero no que no se dejó de usar. Entonces, tiene las mismas contraindicaciones que la tomografía computada. La creatinina no debe ser mayor de 1 miligramo por ciento. El antecedente de la alergia al medio de contraste. No existe la alergia al yodo. Si fuera alérgico al yodo, hubiera tenido problemas con su tiroides. Así que no hay alergia al yodo. El yodo es un mineral. Y antecedentes de enfermedades respiratorias como puede ser el EPOC. La preparación hay que eliminar gases y material fecal que puedan entorpecer la imagen, ya que el estudio es de una proyección. ¿Cuál es el método más conveniente? Y depende. O sea, si tengo un paciente que estoy en un lugar alejado, está mal y sé que viene de una cirugía donde le ligaron un uréter, y yo no lo preparo porque este paciente va a ir a cirugía en 1 hora o 2, y su cirujano quiere saber dónde está, a qué altura está, le pegaron el uréter, así que, o lo cortaron, entonces lo voy a hacer sin preparación el estudio, y nada de test de alergia. Ahora, preparaciones hay muchas, qué sé yo, están los que te dan un fosfodón a la mañana, un fosfodón a la tarde, 2 fosfodones a la noche, un fosfodón a la noche, otro a la mañana si el estudio es a la tarde, pero cada fosfodón debe costar como 10 lucas, y la verdad que gastarse 20.000 mangos en preparar un paciente para hacer un urograma me parece demasiado. Están quienes hacen una preparación con una dieta de 48 horas previas, pidiéndole que no ingiera bebidas gaseosas, mate, comidas que fermenten, y luego le hacen comprar un laxante que es una sal, que ahora no me acuerdo el nombre, que papelón, es muy suave, es un laxante muy suave y podría ser uno de los más eficientes. En mi experiencia, en la época que yo hacía urogramas todos los días, el de la dieta y limonada Roger se llama laxante, los que lo cumplen muy bien son los pacientes ancianos. No sé si porque los ancianos en nuestro país son uno de la clase etaria más pobre y entonces tiene que cuidar el mango y sabe que la preparación la tiene que hacer bien, o porque cumplen con las indicaciones. Existe una preparación con Barex, carísima, no tengo idea cuánto cuesta el Barex ahora, pero ustedes hacen una preparación con Barex y ese paciente se deshidrata. Entonces, ese paciente deshidratado va a hacer el urograma excretor, yo le voy a inyectar y por ahí tengo una filtración disminuida y no una excreción. Entonces, no sé si el Barex es algo que es bastante aprobado por los colegas. Y existe otra preparación que, aunque parezca mentira, para mí resultó ser muy, muy eficiente, pero en lugares donde la enfermería
está muy bien organizada, o el dueño, si no lo hace, las echa. Que consiste en 24 horas antes un enema evacuante de 2 litros de agua común, a pasar en 2 horas, y 12 horas antes un enema de agua a pasar en 2 horas. Y realmente he visto muy, muy buenas preparaciones, pero todo depende de que el enema baje en 2 horas. Si pasa de golpe, lo único que hacen es distender la ampolla rectal y enseguida tener una deposición que solo limpia la ampolla y un poquitito de sigmoides. ¿Para qué sirve un urograma excretor? El urograma excretor tiñe los riñones y la vía urinaria, uréteres, riñón y vejiga. En algunos casos pueden pedirle que orine y pueden llegar a teñir la uretra, no es el método. Pero lo podemos usar actualmente en ausencia de TC y ecografía, pero también se puede usar en enfermedades inflamatorias, malformaciones, hematuria, litos, cáncer, traumatismos de vejiga o riñón, ya que los pacientes con un traumatismo pelviano no hay que tratar de colocar una sonda vesical. Primero conviene hacer algún estudio de imagen, no sea que en ese traumatismo el paciente tenga alguna lesión y lo único que hagamos con la sonda vesical es provocar falsas vías. Entonces, muchas veces el único medio de diagnóstico por imágenes que tenemos es el urograma, para poder llenar la vejiga y ver que no está deformada, que no tiene coágulos en su interior. Entonces después recién ahí se podrá hacer la colocación de la sonda vesical. ¿Cómo se hace el estudio? El paciente concurre preparado, va en ayunas, se acuesta en la cama, en la mesa de rayos, se le hace una placa simple de abdomen, donde tratamos de ver que en el sitio teórico de trayecto ureteral y de donde van a estar, donde deberían estar los riñones, no haya material propio del intestino ni gases. Una vez que hicimos esa placa, que por lo general se llama placa exploradora o placa cero, se inyecta el material de contraste. Lo ideal sería 1 mililitro kilo. Cuando tenía la edad de ustedes, todavía se hacía urograma, y los frasquitos venían de 50 o de 100, no había vuelta. Los pacientes, a veces los que podían compraban 2 y le pasábamos 75 para poder usar los 75 mililitros con otros pacientes. En los años 80 no existían los hipoosmolares, así que no podíamos hacer inyecciones en bolo fuertes, porque a veces las reacciones adversas propias de los materiales de contrastes se veían en la mesa. Personalmente solamente tuve un solo shock anafiláctico donde nadie pudo hacer nada, pero por favor, el día que tengan que hacer alguno de estos estudios, tengan los materiales propios de un carro de paro, o tiene que ser en un lugar donde la guardia o la terapia intensiva pueda venir a darles una mano. Siempre hay que tener adrenalina, glucosado hipertónico, antihistamínicos y corticoides en la sala, y oxígeno es importante, y un tacho de basura, porque a veces, y es lo que más veo cuando usábamos estos medios, los pacientes vomitan de una manera. Entonces en esa época, pónganle, hacíamos 10 estudios por mañana, y que tengan que venir a limpiar o parar el servicio por un paciente que vomitó era un garrón. Así que el tacho de basura al costado de la mesa. Una vez que inyectamos al paciente, existen diferentes técnicas para hacer este estudio. Están quienes dicen que se hace una placa al 1, 3 y 5 minutos, donde solamente se intenta ver la silueta renal. Es lo que se llama la fase nefrográfica. Si ustedes se fijan en la placa del medio,
solamente se ven dos imágenes opacas, redondas, ovoides, que corresponden a la silueta de los riñones. Quizás en la izquierda está teniendo un poquitito el cáliz ahí. Generalmente en la de 1 minuto se veía muy bien la silueta. Hablando como viejo, les cuento, este era un estudio mal pago que costaba muchas placas y nadie lo quería hacer. Generalmente lo hacíamos en el medio hospitalario porque era la MUNI la que ponía la guita para las placas. Luego se hace una placa a los 15 minutos, donde ya debe verse mucho más las pelvis renales, parte de los uréteres, y luego una placa de 30 minutos, donde se podía ver todo el uréter. De ahí podíamos inferir si el paciente tenía algún tipo de patología, como puede ser dilatación, litiasis, malrotación, dilatación de cálices, dilatación de pelvis, flexuosidad de ese uréter, o fíjense esta vejiga cómo se está llenando quizás irregularmente. No es tema de hoy, en realidad posiblemente esta irregularidad corresponda a las asas intestinales que están apoyándose sobre el techo de la vejiga. Con respecto a la resonancia, es un estudio bastante oneroso, por así decirlo, que no aporta mucho en la urgencia, y lo único que les puedo decir es, pacientes que dializan no usan gadolinio. El gadolinio sale del organismo solamente por filtración glomerular. Entonces, por más que dialice, la sustancia queda y va a parar a los cartílagos articulares después de mucho tiempo. Por suerte, Chuck Norris decidió hacer juicio y no agarrarlo las piñas a los médicos de su esposa, que le pasó exactamente eso, y terminó haciendo una artrosis de varias articulaciones por los depósitos de gadolinio. Imágenes que pueden ser bastante interesantes, como pueden ser, pero fíjense que no tienen realmente la definición que puede tener una tomografía. Entonces, vamos a empezar a ver un poquitito ahora las cosas que no son normales. Las anomalías congénitas, fíjense que entre un 0,2 y el 2% de los nacidos vivos tienen alguna de estas anomalías. Lo ideal es tratar de hacer un diagnóstico anterior, especialmente cuando es en la vida fetal, para poder que ese paciente tenga un tratamiento apenas nace y tenga una función renal normal, que no tenga alteraciones de la continencia y de la función sexual. Las anomalías más comunes en el riñón son las numéricas, esto es, que haya, no haya, que haya de más. La ectopía, ¿esto qué quiere decir? Que esté fuera de lugar un riñón, o los dos. La fusión es que alguno de ellos se funda o se una con el otro, y hay unos síndromes que son unas malformaciones quísticas que se producen en la edad fetal. Las del tracto urinario superior tienen que ver con el sistema colector, que puede tener que ver con el número. En el caso de la unión urétero-pélvica, las alteraciones de las dilataciones, el trayecto, ya sea relacionado con alguna del riñón, y las anomalías de la unión del uréter con la vejiga. Entonces, en el periodo perinatal, el hallazgo es del 0,5 en recién nacidos. Generalmente, fíjense, estos pacientes, la mitad generalmente requieren cirugía al primer año de vida. Por eso es tan importante en la ecografía obstétrica, no es DBP, abdomen, fémur, circunferencia cefálica, pesa tanto, te da tal edad gestacional, con fecha probable de parto para tal día, la placenta es anterior grado y no sé cuánto, y el líquido está en cantidad normal.
No, esa es una ecografía de 3 minutos y medio. Entonces, mirar la cabeza no cuesta tanto. No se confundan, no es un scan fetal detallado, pero fíjense si tiene ambos riñones, si hay un estómago, si hay una vejiga, si la pared del abdomen es una línea continua. Entonces, la genesia renal bilateral, a veces llamada con síndrome de Potter, es una anomalía incompatible con la vida. Estos pacientes van a presentar un oligoamnio severo, ya que no tienen riñones, entonces no van a producirlo, pero además se acompañan de alteraciones morfológicas a nivel del esqueleto, con las extremidades y pulmones. Entonces, en la ecografía fetal, en un corte axial, lo único que voy a ver es la columna con su sombra acústica posterior y dos imágenes que pueden ser arterias renales que no se desarrollaron. En un corte sagital no veo riñones. Si le aplico Doppler, voy a ver los vasos, pero no voy a ver arterias renales que salgan para ambos lados. Lo mismo en esta otra. O en este otro axial, acá está la columna, y no voy a ver riñones desde ambos lados. Es la imagen más típica. La genesia renal unilateral es una anomalía más frecuente, con incidencia del 0,4%, pero en pacientes post-mortem. O sea, no son estadísticas nuestras, ya que acá no se acostumbra a hacer autopsias. La última autopsia que me tocó, pero la última vez que pidieron una autopsia, el paciente se equivocó y en vez de pedir la autopsia en la obra social, la pidió en la comisaría. Entonces, el policía no tuvo mejor idea, o sea, el paciente no entendió, en vez de pedir una autopsia anatomoclínica, pidió una autopsia judicial, y la única manera de hacerlo era citando a todos los médicos que participaron en esa historia clínica. Así que cuando le aconsejen a un paciente acá en este país que haga una autopsia, hay que aclarar que tiene que ser anatomoclínica y no de palabras, sino con una nota del médico solicitando el estudio, porque si no, todos los colegas que estuvieron ahí van a perderse una mañana en el juzgado. ¿Por qué es más común del lado izquierdo? No se sabe, es más frecuente en el hombre que en la mujer, una relación de 2-1. Generalmente es asintomática y es un hallazgo a cualquier edad, porque hay pacientes que nunca se hacen un control, nunca se hacen una ecografía o nunca tuvieron ningún motivo para hacerse una ecografía. Ahora que está de moda la ecografía no es control, es, ¿cómo le llaman? Chequeo, ecografía de chequeo. Entonces, ¿puede haber asociadas otras malformaciones? Sí, como la fusión de los conductos paramesonéfricos y en el hombre la hipoplasia del conducto deferente, donde se ven, fíjense, alrededor del 30% de los casos. Pero generalmente lo único que encontramos es una hipertrofia compensadora del riñón presente. A veces van a ver que algunos lo llaman riñón vicariante, aunque también el riñón vicariante se puede usar como término en pacientes con un riñón hipotrófico o un paciente con nefrectomía. En esta imagen de la izquierda tenemos una ecografía fetal de un abdomen, donde podemos ver la columna, una estructura bastante homogénea, y esta otra redonda con áreas hipocoicas que corresponden a las pirámides de un riñón de un solo lado. Acá hay un estómago. En este corte axial, no sé si logran identificar en la parte inferior y más hacia la izquierda de la pantalla, otro riñón, pero no de este lado. Y en este otro, lo único que nos da la certeza es que veo una sola arteria renal. Esta foto la puse, pero sin embargo hay que mirarla bien desde diferentes ángulos, porque no sea cosa que la arteria haya salido un poco fuera del plano. Igual deberíamos encontrar el riñón. Quizás esta imagen que ven acá ovalada, a la que llega este vaso, sea el riñón.
En el adulto, un solo riñón, que es lo que vamos a ver, y lo mismo cuando hacemos una ecografía renal. Antes, cuando vimos ecografías renales normales, había 2 riñones. Ahora solamente nos encontramos con uno. Otra patología que puede haber es la malrotación, ya que cuando ese riñón asciende, puede ir rotando. Entonces, en vez de quedar con una pelvis y el uréter hacia el lado de adentro, o interno, perdón, queda hacia adelante. En esta otra reconstrucción 3D es más evidente. Acá no llenó el uréter, apenas se puede ver ahí. Y lo mismo en la toma. Fíjense que veo corteza por debajo, cuando el hilio debería estar acá en el lado interno. Y acá lo veo también por la región anterior. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque escuché un pling. Sigo. El riñón en herradura es una malformación que en realidad tiene que ver con una malrotación y una fusión de los polos inferiores. Un caso cada 1800 post-mortem. Generalmente, yo el consejo que les doy a los que hacen ecografía, porque en la toma es muy evidente, es, si ustedes no pueden ver el polo inferior de los riñones, vayan, apoyan el transductor en un corte axial subsifoideo, buscan la aorta y de ahí bajan hacia el ombligo. Perdón. Entonces, en algún momento puede ser que nos encontremos con la región de la unión, que generalmente es tejido conectivo, a veces puede verse hasta riñón entero, donde se encuentra la fusión de esas estructuras. Puede pasar que esté mal rotado, que esté descendido, puede ser que esté más bajo, que esté más alto, pero siempre se van a unir por el polo inferior y están ligeramente descendidas. La vascularización de esos riñones, acuérdense que estos riñones iban ascendiendo por los tubos mesonéfricos a partir de la 6ª semana e iban arrastrando los vasos. No siempre se llevan uno solo. A veces esas bifurcaciones se van quedando y formando nuevos vasos. Perdón, nuevos vasos. Lamentablemente, estos pacientes tienen una mayor incidencia en la presencia de neoplasia, pero el tumor de Wilms, que es el más frecuente en los niños, es uno de los más comunes. Entonces, en esta ecografía fetal, la de arriba a la izquierda, se puede ver este gran aumento del diámetro abdominal y estos 2 riñones, pero en esta otra de los adultos, fíjense, aorta, y acá parece que estuviera apoyado algo acá que es confuso. Lo primero que tenemos que pensar es que aquí está la aorta y este es el riñón que se está uniendo. No, si hay alguien que piensa que es una tiroides, no, es un abdomen. Fíjense el transductor que se está usando. Esta ecografía es viejísima, ATL, estos son del Hospital Militar, hermoso ecógrafo. En esta foto de arriba a la derecha tengo el cuerpo vertebral, la aorta y esta estructura que por lo general le mandan a pedir esa ecografía porque cuando es un hallazgo, porque generalmente alguien lo revisó y el paciente tiene una masa palpable que es por lo general también es pulsátil por arriba del ombligo. La pulsatilidad se la debe a la transmisión de la aorta, nada más. Lo mismo esta otra, son todas muy similares. Cuando se le hace el urograma a este paciente, fíjense, pareciera que son 2 riñones mal rotados, que lamentablemente están dilatados. Fíjense cómo la pelvis renal y esos cálices dilatados se superponen con la estructura del mismo riñón.
la tomo, esta es mucho más fácil. Lo que yo a veces, cuando tengo la oportunidad de hablar con el colega, le digo, y sé que es por un riñón en herradura, le digo, ¿realmente querés el contraste? Porque existe la nefrotoxicidad por material de contraste. Entonces, ¿para qué voy a aumentar el riesgo de que este paciente pierda su riñón? Entonces, sin contraste se ve muy bien. En este otro, esto es una reconstrucción coronal con un MIP grueso, donde puedo ver la pelvis, el uréter, el riñón. Lamentablemente acá se me metió duodeno, duodeno, y a partir de acá yeyuno, y acá el otro sector de este riñón. Pero esta es la pelvis y este es el uréter. Arteriografía solamente si el paciente va a recibir va a tener una cirugía. Puede pasar a veces, el riñón a veces se puede suturar, se puede salvar, y a veces pueden hacer una heminefrectomía, en realidad sería una nefrectomía en este caso derecho, porque fíjense la gran dilatación de esta pelvis, la gran dilatación de este uréter, y es importante que el cirujano, como puede tener vasos accesorios, como vimos en el esquemita de las primeras estas, puede haber diferentes vasos que no es como en el riñón común, que uno directamente liga el pedículo y después termina cortando. En diferentes cortes o alturas podemos ver en el axial las arterias renales. Sin embargo, en los polos inferiores se observa, miren acá este otro vaso propio, que sería otra arteria renal. O en este otro, que el corte no pasa por el riñón izquierdo, pero sin embargo la pelvis, qué dilatada que se encuentra. O este otro, qué diferencia entre un riñón y otro. Esto posiblemente, estos pacientes terminan en cirugía. No confundan un riñón en herradura con un delantal graso. ¿Pueden ver esta curva? Bueno, esta curva sobresale del abdomen. El riñón en herradura está acá. Tiene dos litos, pero observen esta curva. O en este otro urograma, pobrecito, qué dilatado que está. O en esta arteriografía, lo deformado que están estos riñones. No se ve abajo, ¿por qué? Porque acuérdense que el polo inferior podía estar unido por tejido conectivo y no parénquima renal funcionante. En este otro caso, se parece que fuera un solo riñón en una posición horizontal. Pero este ya está, miren, se bifurcó la O, estamos por debajo del origen de las ilíacas. Este es un riñón bien, bien bajo. La, la ectopía renal es una anomalía de desplazamiento que es bastante común, puede ser simple o cruzada. Esto es generalmente bilaterales en el 10% de los casos y por lo general son de ubicación pelviana. ¿Qué quiere decir? El paciente, cuando por algún motivo no siguió a ese conducto mesonéfrico y pasó del otro lado. Puede ser que esté los dos arriba y fusionados o uno al lado del otro. Pueden ser que estén separados o pueden ser que estén cruzados. Este es el caso más de la derecha. Es el menos frecuente. Entonces, cuando yo hago una eco y veo, digo, no encuentro el riñón, no encuentro el riñón, no encuentro el riñón, ¿qué hago? Me voy a la pelvis. Y si me encuentro una vejiga con un riñón abajo, o por detrás, perdón, posterior a la vejiga, es porque estoy en presencia de un riñón pélvico. Entonces, tranquilamente informar el riñón pélvico de tanto, por tanto,
con normal diferenciación córtico-medular y todo normal. Lo mismo este otro. Este quizás es más raro porque, fíjense, tengo un cuerpo vertebral, parece ser sacro, y veo este riñón apoyado de arriba. No siempre el paciente tiene vejiga a la hora de hacer el estudio. Entonces, tranquilamente lo puedo ver bien abajo y sin vejiga. Otras veces te puede llamar la atención, ¿por qué? Porque lo veo pegado a la aorta, bien bajo. Este es el hígado, aorta, riñón. Le pongo color y fíjense, las dos posiciones son bastante parecidas, sin embargo, la arteria renal tiene un origen más alto y desciende hacia donde está el riñón. La ectopía renal cruzada, generalmente me voy a encontrar con dos riñones. Te puede llamar la atención porque decís, wow, esto está todo deformado, qué garrón, ¿por qué me toca a mí? Bueno, si te tocó, qué suerte, es más interesante el estudio. Pero puedo poner color y ver si puedo ver las dos arterias renales o las dos venas renales. Cuando el paciente se le hace el urograma, se puede ver que un riñón derecho está muy bien puesto, con su uréter finito, correcto, y otro que está ubicado paramedial entre 1, 2, 3, entre L3 y L5 del lado derecho, con su uréter normal. Esta reconstrucción artística muy linda, lo único que tiene acá es que este uréter, esta pelvis renal o este riñón está mal rotado. Fíjense que la pelvis salió hacia el lado anterior. O este otro, parece ser que se fusionó y se fue para ese lado. Miren si no parece la cara de alguien que está guiñando un ojo. Ojo, boca y ojo cerrado, ¿no? Riñón supernumerario nunca me ha pasado, pero puede haber. Tengo un derecho, ambos izquierdos. Con respecto a los riñones, las ectopías y esos, no tengo material de riñones que estén en el tórax. Puede haber. La única vez que vi uno fue una vez cuando recién yo le empezaba a hacer imágenes. Fue un tipo, no sé quién era, fue de un laboratorio. Entonces todo el hospital nos reunimos ahí en el anfiteatro que tenían. Estaba bueno porque regalaban lapiceras, anotadores, Gatorade y facturas. Y después vino uno y empezó a mostrar placas, y todos hacían silencio y se daban vueltas mirándome a mí porque era el único radiólogo que estaba ahí sentado. Y por suerte me fue bastante bien. Y cuando me metí la de riñón torácico, sin embargo el tipo por suerte me la dijo. Pero es la única vez que estuve en presencia de un riñón torácico. Puede haber, puede haber. Me ha pasado que colegas donde yo era jefe lo hayan visto y como eran residentes de segundo o tercero haciendo guardia, no se animaron a escribirlo y después me lo reclamaron. También me pasó. Pero tiene una muy, muy baja incidencia. Las malformaciones del tracto urinario superior, esto se debe a que puede haber más de un brote ureteral y estos se separan. Entonces, pueden dividirse y la bifurcación generalmente se encuentra en un 10% de la población y puede estar asociado a un uréter ectópico o un ureterocele. El uréter ectópico quiere decir que la desembocadura del uréter está en otro lugar que no corresponde al que debe ser, que tiene que ser en la parte posterolateral y en forma oblicua. O un ureterocele, que es cuando el uréter se introduce dentro de la vejiga y pierde la funcionalidad de poder impedir el reflujo de orina. El listado de patologías que podemos encontrar con
las alteraciones del tracto superior, tenemos el divertículo calicial, que no es otra cosa que un divertículo que es raro de verlo, a veces solamente se diagnostica cuando de casualidad alguien puede ver el cuello con algún estudio contrastado. La presencia de megacálices, que son cálices aumentados de tamaño. La dilatación del uréter en la región proximal, donde se une con la pelvis con el uréter. El doble uréter, este puede ser simple, cruzado, simple cuando lo hace se une en la parte superior y hay uno solo distal. Puede ser doble y tener por lo general, tienen una inserción cruzada. El que está por el polo superior del riñón lo hace en la parte inferior y viceversa para el otro. Puede ser que haya una pelvis bífida, sí, es lo que a veces vemos muy bien, que la gente informa como separación de los ecos del seno renal de probable pelvis bífida, aunque también puede ser en el uréter doble. ¿Puede haber un uréter ectópico? Sí. Este puede desembocar, en la uretra y en cualquier otro lugar. El megauréter, que es un uréter grande, dilatado, y el ureterocele es el uréter que se mete dentro de la vejiga y lo hace perdiendo esa capacidad que tienen las paredes del uréter, que cuando aumenta la presión dentro de la vejiga, sus paredes se colapsan y no permite el reflujo de la orina. El divertículo calicial realmente no se ve mucho, es totalmente asintomático. A veces podemos informarlos como quistes simples renales y no nos damos cuenta que era eso. Pueden provocar síntomas si se infectan, pueden tener litos en su interior, sí. Fíjese que el tamaño no supera, no, esto 0,75 no va, chicos, es de 5 a 7 milímetros. Entonces uno a veces dice, ve la toma y dice, ¿y esto qué es? Lo único que veo es esta hipodensidad al lado de esta imagen cálcica, que probablemente sea un lito, pero los litos tienen que estar en el seno o en el cáliz. Entonces esto no puede ser un lito. No me queda otra que pensar que es una calcificación dentro del parénquima renal. Sin embargo, cuando le hago el estudio contrastado, veo que me contrastó y el contraste acá formó un nivel y me tapó o enmascaró, si quiero, no voy a usar la palabra enmascarado por lo que hablamos hoy temprano, pero me tapó en la calcificación que había en este lugar. Lo más probable es que esto sea un divertículo calicial con un lito en su interior de este tamaño. El megacáliz son cálices grandes, puede ser uno o múltiple, sin dilatación de la pelvis. Son raros. Fíjese que 100 casos descritos en la literatura. Me encantaría que el día que tengan el 101 me manden un mensajito y me lo cuenten. Y son hallazgos totalmente incidentales, al menos por 100 colegas. Cuesta informar megacálices y no decir que se ve una dilatación calicial. Pero fíjense, esta pelvis está dilatada, esta no. Esta pelvis, aparte de ser bífida, lo mismo esta otra, tiene esta dilatación de los cálices. Y en este riñón podemos verlos, fíjense cómo han perdido, se parece que se hubieran puesto cuadrados. Las obstrucciones del riñón uretro... Recreo de un minuto.
Volvemos al recreo. No sé, ¿fueron a ver alguna repetición o ya terminó el partido? ¿Están todos festejando? Ya terminó, ya terminó. Hola, Miguel, ¿cómo terminó? 2-1, 2-1. ¿Quién dos? Colombia, Felicitaciones. gracias, gracias. Espero que para festejar lleven Morphy el viernes. El doble Listo. sistema pielo-ureteral son dos sistemas separados. Puede ser completo cuando hay un uréter distal e incompleto cuando estos se fusionan. La pelvis bífida son las fusiones en los uréteres proximales, el uréter bífido en un punto más distal, y puede haber, que es rarísimo, un uréter bífido con una rama ciega, y ya un uréter que directamente no drena en la vejiga. El doble sistema pilocalicial tiene una prevalencia de 0,8% en las autopsias de nuestro país del muy al norte. Y las incompletas es una bifurcación anormal del uréter después del conducto mesonéfrico. Ahora, cuando son completas, los brotes ureterales son distintos cuando surgen de ese conducto mesonéfrico y pueden ser asintomáticos. Entonces, por lo general, el uréter que se origina en la región polar superior se inserta en la vejiga en el lugar inferior y viceversa para el otro. Pero ojo acá, que en los hombres, cuando el uréter es ectópico, esto quiere decir que puede estar en cualquier otro lugar, generalmente en las mujeres lo pueden hacer por encima del esfínter uretral, por debajo del esfínter uretral, pero fíjense esto que quiere decir, uretra, vagina, útero, trompas, puede estar en cualquiera de estos lados, y en los hombres puede ser en el esfínter uretral externo, vejiga, uretra prostática, vesículas seminales, conducto del epidídimo, vasos deferentes y conductos eyaculatorios. En línea vamos a tener la incontinencia urinaria, pero también fíjense a dónde va a parar toda esta orina y los síntomas que puede llegar a dar. Entonces, cuando vemos un riñón que a su vez tiene el doble sistema y este encima está dilatado, encima parece que tuviera algo de contenido en su interior. Cuando hacemos la reconstrucción, en este caso vemos uno solo, estos dos que se cruzan, todavía la vejiga no ha llenado. Pero fíjense en la de la derecha, este que viene por arriba, se cruzó y lo hace por debajo. Pareciera que estuvieran insertándose juntos. A veces es muy difícil de corroborarlos. A veces conviene hacer la placa cuando está lleno, hacer una placa oblicua de ambos lados para tratar de ver la inserción de estos uréteres dobles. La cantidad de contraste que usan es la misma que para cualquier estudio normal y habitual. Fíjense, este tiene doble, con una dilatación de este lado. Este podríamos decir que es incompleto. Este otro tiene uno aquí, y acá se ve doble y no podemos ver el otro. Este parece que fuera un uréter ciego. Puede haber sectores donde no se vea el material de contraste, pero vemos que es doble arriba y doble en la parte inferior. Lo mismo ahí en este sector. Y este otro que no parece dilatado, sin embargo, miren los cálices, qué dilatados que se encuentran. Y recién podemos verlo acá cuando pasa por delante del borde inferior de la articulación sacroiliaca del lado derecho y
acá entrando en la vejiga. ¿Pueden verlo? El doble sistema a veces puede ser confuso, porque uno dice, esto está todo dilatado, ¿qué me voy a meter? Sin embargo, tengo cálices dilatados y el doble sistema piélico de este lado. Y en la tomo, qué garrón. En la tomo, cuando yo la veo y voy siguiendo de arriba hacia abajo, me voy a dar cuenta porque no sé si pueden notar que acá a la derecha el uréter derecho es único y acá en el izquierdo es doble. Es como único signo. Acá ven la separación del riñón y me dan un segundo, por favor. Fer, ¿querés que paremos acá? Discúlpenme, pero... Fernando, ¿querés que paremos acá? No, estoy solo en casa y un vecino se enteró que soy médico y ahora me golpea por cualquier cosa y no sabía quién era y era este. Así que le dije que termino la clase y voy a verlo. Ok. Entonces, el doble sistema a veces lo vemos por la separación que hay de, parece que fuera corteza, que está separando esta región medular. No confundan con las hipertrofias del septo de unión, que a veces pueden ser muy grandes y estar acá en el medio, o la presencia de algún tumor. En este otro, que es un corte demasiado fino, por eso aparece tan como puntiagudo, se puede ver este uréter que no tiene contraste. Fíjense, este es el riñón izquierdo en un corte coronal, donde tengo este cáliz muy dilatado, y acá la pelvis y este uréter dilatado, y sin embargo este otro está muy bien contrastado. En esta reso coronal se ve un uréter muy dilatado, que está drenando acá en la próstata. Sería el ejemplo de este esquema. El megauréter no es otra cosa que una dilatación muy importante de ese uréter, generalmente no debe superar los 7 milímetros. Puede estar relacionado con muchas causas. El reflujo, la obstrucción, o puede haber reflujo sin obstrucción también. El uréter ocele, ya que no impide el reflujo, puede hacer que a los aumentos de presión dentro de la vejiga hagan que la orina refluya. Generalmente, fíjense la edad de este paciente, ni siquiera todavía debe tener menos de 6 meses, porque fíjense que no se ve la calcificación del núcleo de dosificación de las cabezas femorales. Estuve en un lugar, un hospital municipal, donde no sé si fue la suerte o qué sé yo, pero era el único que hacía este estudio, y les digo que por lo menos 2 o 3 por semana metía. Está bien, era una época donde no había tantos hospitales en el conurbano y toda la gente, y había 2 líneas o 3 de colectivos que pasaban por la puerta del hospital. Entonces mucha gente de lejos, digamos, venía 30, 40 y hasta 50 kilómetros venía a este hospital. Hoy, por suerte, para la salud pública de ese municipio no es tan oneroso ahora. Pero fíjense, este uréter, que no es otra cosa que el derecho, ahora este otro, esta es la vejiga. Y este es el uréter que pega la vuelta y llega ahí. Los cálices muy dilatados de ambos lados. Este estudio, lo que es, después lo vamos a ver, pero la cisturetrografía se introduce una sonda K33 por la uretra
con el extremo dentro de la vejiga, se deja algunos centímetros dentro y se instila la solución fisiológica con contraste yodado. Cuando el paciente comienza a orinar, está orinando por rebalsamiento. Entonces, inmediatamente retiro la sonda vesical y le hago 3 placas, una de frente y 2 oblicuas, porque en el momento en que el paciente orina es el momento de mayor presión que hay dentro de la vejiga y es cuando puedo ver la dilatación y o el reflujo. Generalmente son pacientes, no sé, de meses, un año, o en este caso menos de 6 meses. Así que hay que embocarla en la uretra y después encima tener al chiquitito ahí y sacar la sonda en el momento que orina. Hay veces que le das y el paciente no te orina. Pero bueno, uréter dilatado, veo vejiga y esta imagen con detritos en su interior, que no es otra cosa que el uréter. Estos dos dilatados, ojo, que a veces los ovarios se pueden ver de esta manera en las niñas, Presten atención. Si ven esta imagen, inmediatamente la ponen en el medio, giran el transductor y lo que era un óvalo se debería transformar en una imagen longilínea. En estas cisturetros lo que se ven son uréteres muy, muy dilatados. En este caso, el paciente debe tener un reflujo tan importante que la vejiga no llegó a llenarse. En esta otra, esta me encanta, miren acá en la foto de la derecha y la inferior, la imagen negativa ovalada que corresponde al ureterocele en la vejiga. Y sin embargo, el reflujo lo tiene más importante del lado izquierdo. Este paciente hay que hacer una placa oblicua de ambos lados. Cálices muy dilatados. Miren este uréter. Viene así, hace una S, hace otra S, y en el corte sagital, directamente, encima tiene una malrotación. Fíjense que estoy en presencia de un corte coronal con la pelvis derecha normal hacia el lado interno. De este lado parece que fuera para atrás o para adelante. Y cuando hago el corte sagital me encuentro que está bien adelante. Entonces, el informe debería decir megauréter derecho con malrotación renal y dilatación de toda la vía excretora junto con pelvis y cálices. Miren el tamaño de este abdomen, este chiquitito. En esta placa simple, perdón, en esta cisturetro. Y en esta tomo. ¿Por qué la cisturetro y no la tomo? Porque la cisturetro te permite valorar en el momento en que tiene mayor presión y valorar el reflujo. En la tomo a veces no ocurre, a menos que lo tengas en la cama, en la tomografía, esperando a que orine con el tomógrafo, y eso es algo que nunca va a ocurrir. Pero sin embargo, fíjense, esta corteza está excelentemente teñida, y este uréter dilatado, no tanto como este otro, que encima no tiene material de contraste. Si volvemos a la primera foto, cuando las presiones comienzan a aumentar en el tubo colector, se van haciendo cada vez más grandes y retrógradas hasta que llega un momento que en el glomérulo la presión también es tan grande, y si el glomérulo filtra porque la presión de ambos lados es levemente aumentada y casi igual que en el glomérulo que en los capilares.
Ahora, cuando esta presión está aumentada, directamente este glomérulo ya deja de funcionar. Entonces, esa es la causa por qué ese riñón no está teniendo. Las infecciones. Ay, vamos bien. Todos sabemos que la orina en condiciones normales debe ser estéril. Sabemos que es la segunda causa de infección luego de las respiratorias. Los gérmenes más comunes son las gram negativos, Escherichia, Klebsiella son las más frecuentes, y Proteus también, Enterobacter. Las pseudomonas en pacientes con inmunocompromiso. Realmente nunca he visto pseudomonas en pacientes con inmunidad normal. Los cocos también, y anaerobios, pero generalmente en otros tipos de pacientes. Las infecciones pueden ser intra o extrahospitalarias. El germen puede ascender por la orina, puede haber también una distribución hematógena y puede ser linfática. ¿En quiénes se da más? En los recién nacidos, varones, en los ancianos y en las mujeres de edad escolar y premenopáusica sexualmente activas. La pielonefritis, ¿qué es? Es un proceso infeccioso que afecta al riñón. Vamos a tener una forma aguda donde el paciente va a expresar dolor lumbar, va a tener hiperexia. El laboratorio va a ser el típico de infección. Hay veces que te llaman y te dicen, Fer, ¿qué te parece? Leucocitos, bacteriuria, piuria, cultivo de examen positivo. En realidad, si tenemos más de 5 leucocitos, infección. Si hay bacteriuria, o no se limpió bien, o juntó la orina y el frasco lo dejó a temperatura ambiente estando contaminado, pero si hay piuria ya es una infección. Por lo general las defensas del huésped y la terapia antibiótica alcanzan para controlar estas infecciones, pero a veces no, y es cuando pueden producirse destrucción de tejidos por microabscesos o la fusión de esos que dan en un absceso de mayor tamaño. Esto puede extenderse a los espacios alrededor del riñón, ya sea el retroperitoneo o el espacio peritoneal. Cuando veo un riñón con pielonefritis, por lo general le duele, al paciente le duele. Ustedes le apoyan al transductor y al tipo le duele. Encima se encuentran con una región que es hipoecoica, ligeramente heterogénea, que le duele pielonefritis. En la tomo, en una región que no capta contraste, bastante predecible. En este otro, y a veces yo digo, ojo con las costillas, porque este polo superior no lo veo. Sin embargo, el área aquí, al lado del ilio, es la que me llama la atención. Cuando le hago la tomo veo que este paciente, la verdad, es un riñón raro. Parece que tuviera algunas pequeñas líneas y cuando le doy contraste no me lo capta totalmente. Piensen que este corte que estoy viendo en la eco es longitudinal y los dos de abajo de la tomografía son axiales. Este que tiene, fíjense, un riñón casi deformado con esta área más hipoecoica, esta otra iso, con escasa vascularización, que me presenta este sector con escasa captación de contraste, lo mismo que este otro, y miren en el corte coronal qué deformidad que tiene, lo puedo informar como pielonefritis tranquilamente. Con esta eco, realmente la tomo, solamente se la hago para ver si hay una extensión a otro lado. Como puede ser acá, no. Esto es intestino, quédense tranquilos. Fíjense la fascia. Esta es la fascia de parietalización. Lo mismo acá.
Entonces, esto no es absceso, es intestino. Y solamente podemos corroborar esta imagen coincidente con la ecografía en este sector del polo superior. Este otro que la toma contraste en forma totalmente irregular, también sello de pielonefritis. Puede ser que este paciente tenga tanto pus por su infección que tenga depósito de pus en el mismo riñón. Entonces, dilatación, ¿por qué? Porque el pus puede producir ectasia, porque se acumula en el uréter, en la pelvis. Noten esta región calicial, por así decirlo, el contenido de aquí, este otro, esto que parecen septos, este corte axial con esta imagen de contenido ecogénico en su interior. Esta otra es hermosa, miren arriba a la derecha, el contenido de pus. Y la más evidente, cuando vamos a la vejiga, que observamos el nivel de líquido y sedimento en su interior. Parece la cabeza de un velociraptor. Pero bueno, todo esto que es un riñón muy dilatado con contenido en su interior. Este otro con una gran masa que corresponde a este mismo. Y el tomo se ve hermoso. Ya les digo, la tomo solo para ver que no haya extensión de la infección. Realmente ese paciente tiene que ir al drenaje o a la cirugía, es mucha la cantidad de pus que tiene ahí. Este otro ya se ha extendido a este lugar y ya superó. Fíjense que acá ya estamos más que pielonefrosis, yo estaría hablando de un absceso, porque estoy viendo gas perirrenal derecho. Ahí, y todo este pus dentro del sistema colector. La pielonefritis enfisematosa duele mucho el paciente, la verdad. Ya pasarlo de la camilla de la guardia a la del consultorio es un garrón, pero ¿qué ves? Vemos gas en su interior, no hay otra cosa, ¿eh? Con la tomo, fíjense qué grandes burbujas que hay en este riñón. Esto es un lito y sin embargo hay gas. Grandes presencias de gas, líquido libre. Este otro, un gran tamaño con grandes cantidades de gas en este sector. Muy similar a la anterior, pero fíjense la placa. Esto ya se ha extendido. No sé si pueden ver que parece que tuviese gas en el glúteo, pero a su vez hay gas entre vejiga y la pared de la pelvis. Y acá lo que es el espacio perietocólico con gas. Este es el riñón totalmente enfisematoso. Hay veces que uno se pregunta, porque lo veo yo en el medio hospitalario, que me muevo a veces, pacientes que vienen con abscesos en trabajadores informales que se lastiman, siguen trabajando y terminan haciendo abscesos glúteos o en la pared abdominal que después terminan pobres invadiéndole el retroperitoneo. Las pielonefritis fúngicas son muy raras, generalmente afectan a inmunocomprometidos y diabéticos y generalmente es por una propagación hematógena de estos hongos. La más común es la cándida. Las pielonefritis santogranulomatosas son infecciones que producen destrucción y restitución cicatrizal del tejido. Entonces es un proceso de nunca acabar. Se cicatriza, se infecta, cicatriza, se infecta. Entonces generalmente podemos tener
en su interior litos, que son los donde los gérmenes permanecen, pero puede haber fibrosis perirrenal, aumento del tamaño renal, hidronefrosis, masas, que no es otra cosa que ese tejido cicatrizal, y múltiples abscesos que están rodeados por ese tejido santoideo que es, disculpen, por ese tejido santoideo que generalmente tiene el lito. Esta es la pieza quirúrgica en aumentada de tamaño, pero fíjense la mano del médico. Y este riñón que está dilatado, no podemos verificarlo en sí, pero ven que hay gas. Tomográficamente tengo este riñón con esta lesión a nivel del psoas y lo mismo, fíjense, cuadrado lumbar y todo lo que es la pared posterior. Lo mismo, acá el psoas como está desapareciendo casi por la gran masa y la infección que rodea a todo ese proceso. A veces te encontrás con esto y decís, ¿qué estoy viendo? ¿No será intestino? Por lo general esto duele, intestino no. Y en la tomo queda mucho más evidente y mucho más artísticamente visible. Más de lo mismo, pero en todo, fíjense, siempre litos, gas, pus, absceso. Generalmente es causado por unas pielonefritis que no fueron tratadas. Los pacientes con mayor riesgo son los diabéticos, los de compromiso inmunitario, enfermedades debilitantes como pueden ser los caquéticos, pero también las obstrucciones del tracto urinario, los cálculos o la litiasis renal y el abuso de drogas intravenosas. Por lo general tienden a ser solitarios, pueden presentar pionefrosis y pueden extenderse hacia el exterior del riñón. Generalmente son masas complejas con paredes gruesas, áreas hipoecoicas, yo diría heterogéneo realmente, y el refuerzo acústico posterior puede ser por áreas de líquido, áreas sin líquido que tiene gas, esas le va a dar sombra, y puede haber tabiques en su interior. Lamentablemente, los diagnósticos diferenciales, a veces el que a mí más me preocupa es la neoplasia. Entonces, cuando yo veo una eco de este paciente, me voy a encontrar con una imagen que digo, uy, ¿qué estoy viendo acá? Este puede ser el lito, pero sin embargo el riñón no se ve bastante bien. El mismo paciente visto en otro corte, y este otro con esta imagen hipoecoica y nodular en su interior, que no puedo descartar que sea una lesión focal atípica, pero el absceso duele, la lesión atípica generalmente no. Entonces, disculpen un segundito. En este riñón, yo me encuentro con este riñón que se ve elongado, no veo que no estoy llenando material de contraste en este lugar, y aparentemente este es el polo superior del izquierdo, este es el polo inferior, y este lo veo mucho más grande que el del otro lado. Cuando hago la toma me encuentro con una masa que tiene áreas líquidas, áreas sólidas, y es heterogéneo. Este otro por ahí tiene la región con contraste, tiene una ventana más alta, pero fíjense la diferencia entre sin y con contraste en el riñón izquierdo, que se ve muy aumentado de tamaño. Ya sin contraste me llama la atención el espesor de la pared posterior del abdomen. Fíjese cómo ya este absceso ha drenado al retroperitoneo. Me ha afectado el psoas.
pero ya casi está saliendo, creo que casi drena espontáneo. Bueno, esto ya estaba visto y... Diosma, ¿estás ahí? Sí, Fer, acá estoy. La continuamos la próxima porque ya no puedo hablar. No, te veo que estás muy, muy congestionado. Vamos.